Gracias por tiempo de estudio esta mañana. Tú nos permites tener estas horas juntos y, eh, Señor, animarnos mutuamente, edificarnos con tu verdad. Y gracias por este grupo de hombres que tú has permitido que estén este año compartiendo con nosotros estas horas. Y, Señor, qué bendición es ver tu obrar en sus vidas, de que haya hombres que amen tu palabra y tu obra, tanto para dedicar el tiempo que se necesita para prepararse. Y gracias, Señor, por su diligencia, por su esmero en aprender. Y gracias, Señor, por esto que estás haciendo en sus vidas, porque es la respuesta de oraciones que muchos hacen por tu obra, por obreros, Señor, que puedan salir a la mies. Y, Señor, eh, clamamos no solamente por estos hombres, sino por todos los que tú has llamado al ministerio. Dale, Señor, convicciones profundas. Dale, Señor, claridad para hacer la obra, pero sobre todas las cosas, Señor, dales la gracia de poder eh, vivir vidas íntegras, que te honren a ti, que puedan tener eh, victorias sobre el pecado, y que puedan guiar a tu iglesia a vivir vidas santas. Y, Señor, te pido que a través de ellos puedas hacer una obra de salvación en las comunidades que ellos representan y hasta lo último de la tierra. Señor, te pedimos por la salvación de este mundo, por esta generación, el lugar donde tú nos has puesto. Señor, úsanos, danos la energía que necesitamos y las puertas abiertas para avanzar, el valor para avanzar, Señor. Danos las condiciones también para hacerlo. Te pedimos por nuestro entorno, por nuestros países que están en medio de tantos conflictos. Aquieta, Señor, la situación en el mundo hoy para que la iglesia pueda tener la libertad para hacer tu obra y tu evangelio pueda llegar a todos los rincones de este mundo y podamos llevar a todos a ser perfectos en Cristo Jesús. Señor, te encomendamos esto a ti. Pero, Señor, partiendo para poder ver todo esto, Señor, eh, está el corazón de los hombres que tú has llamado a hacer esta obra. Ayúdanos, Señor, en estos momentos que tomamos cada semana para estudiar sobre la santificación. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes y a caminar una vida de santificación práctica. Ayúdanos, Señor, a tener victorias. Destruye todos los vestigios del pecado de nuestro corazón y permite que podamos llevarte gloria a ti con vidas que te honren. Te encomiendo todo esto a ti. Háblanos, usa, Señor, este tiempo para seguir tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta mañana vamos a seguir avanzando un poquito con el estudio de la santificación que ya comenzamos hace varias semanas. Y como saben, estoy usando como guía el libro de Jerry, que se llama Libres para ser santos, y lo estoy traduciendo a medida que lo voy compartiendo. Y hoy no les subí la nueva parte, ya me mandaron la sección, de a ver si se los puedo subir más tarde. Hay alguien que me está ayudando y bueno, yo no se los pasé todavía a ustedes. Pero lo que quiero compartir hoy sale del capítulo 2, que tiene como título Confiar y obedecer. Salvos para confiar y obedecer. Lo que el capítulo va a hacer es seguir machacando este concepto de cómo
se ha distorsionado el sentido de lo que significa avanzar en santificación. Y decíamos anteriormente que para muchos hoy ser santo es algo pasivo, es algo que Dios va a ir haciendo en mi vida y voy a ir recibiéndolo eh, a medida que pase el tiempo. Si yo voy a las reuniones correctas, si escucho las enseñanzas correctas, si leo correctamente, entonces va a suceder. Y decíamos, no funciona así. La santificación no solo sucede, la santificación es una disciplina. Eh, y sé que esto no va acorde a lo que muchos piensan, porque para muchos disciplinarse para la santificación es una forma de legalismo, es querer hacer uno la obra que el Espíritu Santo va a hacer. Pero lejos de ser legalismo, es obediencia. Es lo que Dios nos llamó a hacer. Son sus órdenes, son los imperativos bíblicos, ¿no es cierto? Tienen que ver con nuestra responsabilidad. Y confiamos en el poder de Dios, que es el que inició esta obra y va a terminarla, pero vivimos con el imperativo, con la orden de lo que tenemos que hacer. Y eso en el capítulo 1. Y ahora en el capítulo 2, lo que va a hacer es sacar a luz otro problema de nuestra época, y es el problema de darle demasiado lugar a nuestros sentimientos en la tarea de la santificación. Los sentimientos son una parte importante de la vida, y de ninguna manera los tenemos que ignorar. Los sentimientos Dios nos los dio, y acompañan la obra que Él está haciendo en nosotros. Pero el problema está en ubicar de forma equivocada los sentimientos y poner los sentimientos en el control de mando de nuestra santificación. Y el capítulo de Jerry arranca con una frase, déjenme leérselas y después comentar algunas cositas. Dice así: muchos de nosotros nos hemos vuelto cristianos sensuales, viviendo de acuerdo a nuestros sentimientos, en vez de a través de nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Los cristianos sensuales no pueden ser movidos al servicio, la oración o el estudio, a menos que sientan hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando hay un conflicto en lo que Dios dice y lo que yo siento? Debemos hacer lo que Dios dice, nos guste o no. Eso es de lo que se trata el cristianismo. Él usa esta categoría, ¿no? Cristianos sensuales. Cristianos, ¿no es cierto?, que dependen de sus sentimientos, que son dirigidos por sus sentimientos, en vez de dirigidos por sus pensamientos en la verdad de Dios. En el capítulo, Jerry va a hablar de cómo hay una tendencia en nuestro entorno a decir que la madurez espiritual se alcanza y se mide por las emociones, en vez de por la fe. Ahora, las emociones tienen una parte en la vida cristiana, pero la santificación no comienza con emociones. La santificación comienza con un deber, para luego dar lugar a las emociones que son el resultado de la obediencia. En el libro arranca con una historia de un hombre que está evangelizando a otro, y llega un punto donde ya le dio todos los argumentos que hay, y le dice, bueno, ¿y por qué todavía no querés responder? ¿Por qué no querés ceder, creer y abrazarte de Cristo? La respuesta de la persona fue esta: no puedo creer porque no lo siento todavía, no lo siento. Entonces, la respuesta del que le estaba evangelizando fue básicamente, pero no es cuestión de sentimiento. No es que vos tenés que sentir ganas o deseos, ¿no es cierto?, o la importancia de responder. Vos tenés que hacerlo en obediencia. Querer sentirlo
es ponerte a vos como la autoridad, diciendo hasta que no lo sienta, no lo voy a hacer. Es no darle el lugar a Dios y a su soberanía y a su derecho de ordenarte y llamarte a lo que debes hacer frente al llamado del Evangelio. Es de alguna manera también validar tus sentimientos. Pero los sentimientos no son una marca clara de fe. Porque personas sin Cristo tienen sentimientos también. Y personas que han hecho falsas manifestaciones de fe han tenido grandes sentimientos en esos momentos, que han hecho esas profesiones de fe. Entonces el sentimiento no es la marca crítica de que estoy siendo sincero. Sinceridad no se apoya sobre el sentimiento. Se apoya sobre convicción. Se apoya sobre el conocimiento de la verdad. Y una respuesta honesta a esa verdad, más allá de los sentimientos. Y el ejemplo que le da ese predicador es pensar en el hijo pródigo. El hijo pródigo no entendía todo lo que el padre sentía por él, ni lo experimentó hasta el momento que decidió volver. Cuando decide volver, recién ahí experimenta el abrazo del padre. Vos no podés esperar sentir para responder. Vos tenés que responder y entonces vas a sentir. Vas a sentir el resultado de la obediencia. La vida cristiana, en esencia, es una vida de fe. Fe, por definición, es lo que no se ve. Es lo que no está al alcance de los sentidos, ¿no? Es algo que se cree, lo dice en Hebreos 11:1, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo estoy esperando a sentir para responder, entonces yo estoy malinterpretando la vida cristiana. Porque la vida cristiana no tiene que ver con mis sentidos, tiene que ver con mi confianza. Y mi respuesta a la verdad en la que confío, que va a estar acompañado de grandes sentimientos que van a venir como resultado de mi obediencia. No puedo buscar dentro de mí las garantías espirituales. Yo no sé que soy salvo porque me siento salvo. Yo no sé que estoy creciendo porque me siento estar creciendo. Yo no sé que soy maduro porque me siento madura. Si este es el parámetro, entonces esto no puede protegerme del fracaso y del error, ¿no? Em, Tenés a la persona, ¿no es cierto?, que acaba de caer y él se siente en el fracaso total. Delante de Dios, su realidad no cambió en lo absoluto. Él sigue estando tan seguro como siempre lo estuvo en los brazos del Señor, ¿no? Él sigue estando en la misma posición, siendo amado por el Padre, como a Cristo mismo, porque el Padre lo ve a Cristo en él, pero él no se siente así, ¿no? Él se siente destrozado, desboronado, y los sentimientos son una parte importante de la vida cristiana, traen convicción, o me ayudan, ¿no es cierto?, a experimentar el dolor del pecado, que debo experimentar, pero no es un parámetro real para definir quién soy o dónde estoy en mi vida espiritual, ¿no? Los sentimientos no son el punto de partida. Como decía, hay una tendencia a decir, en el mundo evangélico
de nuestro tiempo hay una tendencia a decir que la madurez espiritual se alcanza y se mide por emociones en vez de por fe. Hay una tendencia a dar demasiado lugar a la parte emotiva y a definir mi identidad espiritual por mis emociones. Les voy a mostrar un ejemplo ahí en 2 de Corintios, capítulo 3. Hay un texto que cuando lo leen, personas en nuestro contexto, en este tiempo donde se le da tanto lugar a la emoción, leen este texto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando leen este texto, lo leen con estos lentes emotivos y ven en mirar a cara descubierta la gloria del Señor como una experiencia emocional, en vez de una experiencia objetiva. Bíblicamente, ¿cómo miramos a Cristo? Bueno, nosotros no tenemos acceso a Cristo de forma directa, no estamos con Él. La única forma de ver a Cristo es a través de lo que los apóstoles nos dicen de Cristo. Y la única forma de saber lo que los apóstoles nos dicen de Cristo es a través de sus escritos, que nos explican la persona, las obras, la doctrina de quién Cristo es. Entonces, mirar a cara descubierta a Cristo tiene que ver por medio del entendimiento objetivo, de la verdad revelada, escrita en las Escrituras. Estando ahí en las Escrituras, es que yo tengo acceso a ver la gloria que me transforma. La gloria que me transforma. Pero de nuevo, lo que nuestra tendencia de nuestro tiempo hace que convirtamos estos textos en solamente experiencias subjetivas, emocionales. Otra de las evidencias, ¿no es cierto?, de cómo el cristianismo interpreta las emociones está en la forma en la que funciona la música en nuestro tiempo. La música contemporánea, cristiana, fomenta esta sensualidad, donde vos tenés todo un escenario creado para que las emociones sean el centro de atención. Y tenés personas arriba del escenario actuando, o ellos no creen que están, creo que muchos de ellos no creen que están actuando, lo están pensando que es una expresión sincera de adoración, pero ellos interpretan un pico espiritual como un momento emocional extremo. Entonces, cuanto más emociones estoy sintiendo, más profunda está siendo mi experiencia espiritual en este momento. Entonces, todo a nuestro alrededor está enfocado en generar esas emociones. A veces, ¿no es cierto? Esas músicas, ¿viste? Que hace que agarre con todo el ritmo y de repente frena, ¿no es cierto? Y todo ese escenario multitudinario y todas las personas en el escenario que parece que se están cayendo ahí con sus manos levantadas y todo eso tiene como propósito generar un estímulo emocional. Y eso, después de haberlo sentido, yo identifico que ese sentimiento fue una experiencia espiritual. El sentimiento es una experiencia espiritual. Ahora, es verdad que la vida espiritual está cargada de sentimientos, pero cuando vos agarrás y quitas todo el sentimiento de esa escena y dejás solamente el pensamiento, vos te das cuenta que no me están diciendo nada concreto, no me están diciendo nada profundo verdaderamente, y te das cuenta de que todo está construido sobre el escenario de las emociones. Ese es el problema. El problema no son las emociones, el problema es el orden que hemos dado a nuestra santificación.
Entonces lo que intentamos es buscar esos picos emocionales constantemente. ¿Cómo puedo hacer para sentirme emocionalmente conectado con Dios? Para sentirme emocionalmente extasiado, para sentirme emocionalmente... Entonces me enfoco en el punto equivocado. Las emociones profundas van a ser el resultado de los pensamientos profundos. Van a ser el resultado de la obediencia profunda. Entonces, cuando revertís eso, lo que tenés es solo sentimiento. Lo que tenés es una generación sensual. Lo vemos también en nuestro entorno cuando notamos que la gente tiene en su mente que para que la obediencia sea genuina, tiene que estar acompañada de emociones. Si no hay emociones, la obediencia no es genuina. Entonces, no es suficiente ir y decirle a una persona te perdono. Vos tenés que sentir que lo perdonaste. De otra manera, no fue perdón sincero. Si vos no sentís que le perdonaste, no es perdón sincero. ¿Y qué es sentir perdón? Es difícil de definir, ¿no es cierto?, un sentimiento como ese. Porque perdón, bíblicamente, no está definido como un sentimiento, ¿no? Está definido como una decisión. Pero cuando yo convierto una decisión en un sentimiento, empiezo a incorporar, o forzar en la definición aspectos que van a distorsionar el sentido del verdadero perdón. El verdadero perdón no está ausente de dolor. Yo digo, no, perdón tiene que estar relacionado con paz. ¿Sí? Si yo perdoné, siento paz. ¿Sí? Yo creo que no. Yo creo que si vos perdonaste, muchas veces vas a sentir una lucha interna. Una lucha, ¿no es cierto?, con tu propia carne, que no quiere dejar ir ese título de propiedad que tenés sobre ese derecho sobre la otra persona. No querés dejarle libre de esa deuda. Pero vos decidís dejarle libre a esa persona, aunque tu corazón no lo quiere, y hay conflicto, hay tensión. Entonces, la obediencia no la podemos ligar a sentimientos determinados y decir que solo es verdad que estoy haciendo lo que Dios me dice cuando está acompañado de ciertos sentimientos específicos. Hay otro problema, ¿no es cierto?, en el que solemos caer y una tendencia que tenemos a nuestro alrededor, y es que primero tenemos que desear a Dios para después poder obedecer a Dios. O como lo expresarían otros, cuando mi satisfacción en Dios es completa, mi obediencia a Él va a seguir naturalmente. Entonces, este es el punto. Mi satisfacción en Dios suele estar relacionado con este concepto de sentimientos, sentirme satisfecho en Dios. Entonces, si yo tengo este sentimiento, entonces el pecado va a dejar de ser atractivo. Y como va a dejar de ser atractivo, yo voy a poder obedecer a Dios. Entonces, primero viene el sentimiento y después va a venir la obediencia. Ahora, todos estos sistemas, todos estos conceptos tienen un problema en su raíz. Y el problema es este: solo funciona todo este sistema de que los sentimientos llevan a la obediencia, solo funciona si yo deseo a Dios constantemente. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo no deseo a Dios? ¿Qué hago en ese momento? Imagínense, yo soy un cristiano y yo no deseo a Dios. Yo tengo que desear a Dios para poder obedecerlo. Pero si yo no lo deseo, ¿qué hago? Básicamente no puedo hacer nada. Porque si yo hago algo para poder desearlo, estoy
iniciando por la obediencia y no por el sentimiento, lo cual rompe todo el esquema. Y ya no es verdad lo que dijo anteriormente. Entonces, si yo necesito desear para poder hacer, entonces solo funciona eso si siempre deseo. En el momento que ya no lo deseo, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada en contra de ese deseo. Porque si hago algo para estimular el deseo, entonces ya estoy rompiendo el sistema, pues estoy haciendo algo. Entonces no funciona en la práctica. En la práctica, todo creyente sabe que necesita hacer cosas que están en contra de sus deseos. Que sus deseos no son los que rigen, no son los que determinan si él está viviendo una vida espiritual o no. Que sus deseos van a acompañar sus actos de obediencia producidos por una fe sincera, que confía en lo que no ve, pero va a hacerlo, porque el Señor se lo dice. Este patrón es muy importante que vos lo aclares en tu mente para poder vivir una santificación efectiva. Vos tenés que poner el orden correcto de las cosas. Y vos tenés que sujetar tus deseos para que no sean ellos los que gobiernen, sino que la verdad de Dios y tu obediencia a la verdad de Dios y tu fe en la verdad de Dios sea la que dirija lo que vas a hacer. Y no esperes a que tus deseos respondan para creer que eso es genuino, sino que lo hagas de forma sincera, aunque no la sientas. Y veas el resultado en sentimientos que van a ser transformados por la obediencia y la respuesta. Déjeme cerrar con un pasaje en Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Y solo el versículo 25 vamos a leer. Santiago está hablando acá de cómo se manifiesta en un verdadero creyente su amor por y sujeción a la palabra, sujeción a la palabra. Santiago está contrastando la fe falsa y la fe verdadera y está demostrando que una persona que fue regenerada por obra de la palabra, ahora va a mirar la palabra como su única fuente para la transformación. Y va a buscar la palabra para que la palabra le siga transformando y le limpie de todos sus pecados. Y Santiago va a explicar que la relación del creyente con la palabra es la de uno que la desea, que la escucha con atención, que resiste su propio corazón, que quiere resistir la obra de la palabra. Y después, versículo 22, que va a obedecer lo que la palabra le dice. Entonces, si vos mirás todo este contexto, este es el contexto de una persona que su vida va a estar dirigida por la palabra. Y para eso la va a escuchar, aun cuando no la quiera escuchar, y la va a obedecer, forzándose a él mismo a ser un hacedor y no solamente un oidor. Y el versículo 25 nos va a mostrar el resultado de esta vida. Y dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Termina ahí el pasaje, ¿no es cierto?, mostrándonos ese fruto, el resultado. Bienaventurado, feliz, súper feliz, dichoso, ¿no es cierto?, el que va a tener la bendición completa de Dios. Este pasaje es paralelo a la conclusión de Mateo 7, después de todo el Sermón del Monte, cuando Jesús dice: ¿quién va a ser verdaderamente feliz? ¿La casa de quién va a permanecer? El que escucha y el que hace todo lo que yo le digo. El que escucha y el que hace todo lo que yo le digo. Él va a ser feliz. Y acá Santiago está haciendo una repercusión de esta misma idea. Y resume todo lo anterior. Y mirá los detalles. El que mira atentamente.
Mira, esa felicidad, esa dicha final de la vida está basada en una actitud hacia la palabra, una acción, ¿no es cierto?, que mira atentamente, o sea, en la evaluación, y fíjate el título que le da. La palabra es la perfecta ley, la perfecta ley. Esto está en el Nuevo Testamento, sí, no te equivocaste, estás leyendo el Nuevo Testamento y te está hablando de la ley. Vos tenés que leer la ley. Sí, la ley. La palabra para vos es una ley. Es una ley. ¿Qué significa? Bueno, vos obedecés, te regula, es tu autoridad, es tu ley. La palabra es tu ley. Pero agrego un concepto, Santiago, más. Claro, sí, estamos en el Nuevo Testamento. Esta es la ley de la libertad. No libertad de la ley de la libertad. Es la ley que solamente puede, a la que puede sujetarse un hijo de Dios que ha sido transformado. Porque él ha sido hecho libre, pero no libre de la ley, libre para la ley. Él ha sido hecho libre para poder vivir de acuerdo a la ley de Cristo y poder vivir una vida de obediencia completa, libre del pecado. Es la ley de la libertad. O sea, y la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Esta es la otra parte, ¿no? La mira, la abraza, la hace. Él va a ser bienaventurado. Ahí está la fórmula para el éxito de la vida cristiana, ¿no? Para la vida espiritual. Es la forma en la que nos relacionamos con la palabra. ¿Y dónde están los sentimientos acá? Bueno, creo que están en el bienaventurado que aparece al final, ¿no? O sea, son sentimientos que van a ser el resultado de una vida bendecida por Dios, por una sujeción a la verdad de Dios. Entonces, así debemos vivir nuestra vida de santificación. Entonces, cuando estés parado el día domingo en el culto, cuando estemos de nuevo todos juntos, y si no ahora en tu casa, cuando están tocando la música, estás escuchando desde tu casa y estás cantando con tu familia. Cuando estás ahí cantando, esto es una parte muy importante de tu vida espiritual, sumamente importante, que Dios puso para tu crecimiento espiritual. Pero ¿dónde tiene que estar tu atención? Lo que vos tenés que estar pensando en ese momento no es cómo estimulo mis emociones. ¿Cómo hago para que este momento sea un momento emotivo? ¿Cómo canto? ¿Cómo miro? ¿Cómo pienso para poder sentir que estoy adorando a Dios? No pienses de esa manera. Lo que tenés que pensar es cuál es la verdad que está en este himno, cuál es la profundidad de esa verdad, cuáles son todas las dimensiones de esa verdad, cuál es el impacto de esta verdad tiene en mi propia vida. ¿Cómo debo responder a esta verdad en obediencia a Dios? Y eso va a producir grandes emociones. Emociones que tal vez no hagan que cierres tus ojos, o sí, capaz que sí, a mí me encanta cerrar los ojos. Cuando estoy tocando la guitarra, a veces estoy cantando y no sé si lo aprendí de verlo en otro, pero a veces cerrar los ojos me ayuda a concentrarme en mi mente, ¿no es cierto?, en lo que estoy diciendo. Pero no tiene que ver con ese aspecto emotivo, lo que es adoración verdadera. Eso es el resultado, el impacto que va a tener sobre mis emociones, el haber pensado correctamente y haber respondido en obediencia en mi corazón a la verdad que estoy proclamando. Entonces mis emociones van a ser ricas, van a ser profundas. Cuando esté luchando en mi corazón con el perdón, cuando esté luchando en mi corazón con una situación difícil y tensa que estoy teniendo con mi esposa, no espero a sentir la necesidad o el deseo. Yo obedezco. Y mi vida va a estar llena de las bendiciones del Señor.
llenas de la bendición del Señor. La obediencia, la fe y la obediencia. Debes tener el control de nuestra santificación, ¿sí? Y lo demás el Señor lo va a ir, es el resultado de lo que va produciendo nosotros. Así que bueno, ese es un principio muy importante. Vamos a orar y terminamos este tiempo. Padre, gracias por tu palabra, porque en medio de un cuerpo que está afectado por el pecado y que aún nos confunde en nuestras propias emociones. Y aún, Señor, debemos confesarte que hemos caído en la idolatría también cuando hacemos de nuestras emociones el ídolo al que nos rendimos, Señor. Y no eres tú verdaderamente, somos nosotros mismos. Es un efecto de nuestro propio corazón. Y lo hemos llamado adoración. Señor, te pido que nos libres, te pido, Señor, que nos ayudes a amarte a ti con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. Señor, que tú seas a quien todo nuestro ser se inclina. Y Señor, ayúdanos a enfocar nuestra atención, nuestra mente en tu verdad, para que ella nos transforme cada día más. Ayúdanos a amarla, a desearla, a buscarla cada día y a obedecerla. Y Señor, que nuestras vidas puedan tener esta bendición que tú prometes a los que te honran de esta manera. Y Señor, hazlo en nosotros, somos incapaces. Tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Hazlo, Señor, para tu gloria, para nuestro gozo, para la salvación de otros. Te lo encomendamos todo a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.